Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Hola, hola, sí, Ok, listo. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este seminario online denominado Diseño sísmico de edificios e integración BIM en proyectos de estructuras. Bueno, en esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Abel Eduard Esteva Apaza. Él tiene un máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, para lo cual vamos a iniciar en esta tarde. Bienvenidos a los de la plataforma Zoom y también a los participantes en la transmisión en vivo en Facebook. Les hago recuerdo que al final de este seminario vamos a sortear becas para el próximo curso que estamos organizando junto a FBE Institute, denominado Diseño sísmico de edificios y integración BIM en proyectos de estructuras. Edward, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches. Damos comienzo, ¿no? Sí, sí, estamos completos. Puedes empezar. Listo. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias una vez más al grupo FB Institute por su invitación al presente seminario o webinar el día de hoy con aras a desarrollar el curso, como ya se había indicado. Mi nombre es Abel Eduard Esteva Paza, máster en Ingeniería Estructural, como ya había mencionado. Pues básicamente, el día de hoy venimos a hablar un poco de lo que va a ser el curso y de lo que se viene desarrollando dentro de la ingeniería estructural y a dónde queremos ir con este curso, ¿no? Es un resumen de manera rápida que vamos a introducir y a la vez con lo que podríamos lograr haciendo o entrando un poco más a lo que es diseño de estructuras. Entonces, un poco de mi perfil profesional, que ya se había dicho, se les había anticipado anteriormente, o si no también, si es que algunos no me conocen, eh, estamos desarrollando o estamos trabajando en el área estructural netamente, con experiencias en distintos tipos de trabajo y estudios en distintos lugares, ¿no? No solamente en Perú, también en Chile y en España. A manera de contenido o a manera introductoria, vamos a ver que, por ejemplo, si bien es cierto, el grupo FBE Institute ya es una empresa, instituto que va desarrollando bastante tiempo lo que son los cursos de capacitación, los cursos de asesoramiento, ya que estos nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a podernos actualizar más que nada en dónde estamos y a dónde y cuál nos falta o qué nos falta por completar, ¿no? Entonces es así que en el área de estructuras ya se está entrando un poco más a fondo, porque si bien es cierto, es muy importante en el área de ingeniería civil, pero muchas veces se deja de lado. La semana pasada teníamos la presentación del ingeniero Genaro Delgado. Creo que todos lo conocemos, es un ingeniero muy referente en la ingeniería civil en el Perú, que tiene mucha experiencia y con su grandiosa exposición que es la filosofía del diseño sísmico, ¿no? Se entiende que el ingeniero tiene mucha experiencia, por eso es que además que es muy referente a nivel nacional, entonces ya se tiene o ya puede entrar en el lado de filosofar, ¿no? En dar alcances de la filosofía de diseño y estuvo muy, muy bueno que nos ayuda a ver más allá, ¿no? Más allá de lo que de repente se hacen tradicionalmente, que nos ayuda a ver desde otro punto de vista para enfocar lo que es el diseño estructural. Yo no me voy a comparar y mucho menos hablar de filosofía,
lo que podría hacer es compartir algunas experiencias, no solamente en Perú, sino también lo que se viene desarrollando por otras partes del mundo, ya que tuve la oportunidad y la suerte de estar, de percibir el diseño, el análisis e incluso las obras en otros lugares, ¿no? Que nos ayudan a tener una amplitud más y más criterio en el desarrollo de lo que es la ingeniería estructural. Entonces, como contenido del presente, del presente webinar, vamos a dividirlo en 6 o 7 partes, ¿no? Que viene a ser la introducción, el anteproyecto, la estructuración y criterios de diseño, el análisis y diseño estructural, el modelamiento tridimensional, que es un punto que lo vamos a asociar en esta oportunidad, que es el diseño sísmico, los planos y presentaciones, y finalmente la interoperabilidad con las demás áreas, ¿no? Ya trabajando desde otro enfoque. Como motivación tenemos la ingeniería estructural dentro de la ingeniería civil, qué es lo que comprende y a qué nos lleva, ¿no? El análisis y diseño y los alcances que vamos desarrollando, vamos teniendo cada vez más con las investigaciones que se vienen desarrollando. El proyecto global de a nivel total en todas las disciplinas o áreas y lo que se enfoca en la estructura, ¿no? Y finalmente, lo que corresponde a las estructuras dentro del... Cuando hablamos de estructuras, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿O qué es lo que pensamos? ¿No? ¿O cómo podríamos definir las estructuras? Muchas veces, esto es una de las ramas de la ingeniería civil que lo vemos de un lado, digamos, académico, lo vemos de un lado, podríamos decirlo, analítico, lo vemos más investigativo, por otras veces lo vemos, digamos, una de las áreas que requiere más alcance a nivel de cálculo numérico, ¿no? Sin embargo, la ingeniería estructural en general se podría definir como una de las ramas de la ingeniería civil que se dedica a la investigación, a la planificación, al análisis, al diseño, a la construcción, inspección, evaluación, monitoreo, rehabilitación, demolición, etc. Muchas de estas actividades que comprenden la rama de la ingeniería estructural, ¿no? Si bien es cierto, en muchas ocasiones estas ramas o estas actividades se desarrollan podemos decirlo, a grandes rasgos o a profundidad. Los ingenieros estructurales también nos dedicamos a la investigación, porque es una de las herramientas que nos ayudan a llegar a mayor alcance o nos ayuda a descubrir con mayor precisión o con mayor exactitud al comportamiento real de las estructuras, ya sean estructuras de acero, sean estructuras de concreto, de madera o de acero inoxidable, etcétera, ¿no? De adobe, de albañilería. Entonces, la investigación es una de las partes que va yendo entre nosotros. Sin embargo, a todo esto, si nosotros englobamos y vemos, digamos, de una forma en pasos, o si lo llevamos de una forma de procedimiento, la ingeniería estructural simplemente se podría resumir, ¿no? A nivel de actividades dentro de un proyecto, por ejemplo. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer, o para ser ingeniero estructural debemos saber todo, o para poder, por ejemplo, desarrollar una actividad o desarrollar un proyecto de estructuras, no necesariamente debemos de conocer todas estas áreas, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a grandes rasgos, cosas simplificadas o cosas puntuales, donde podemos tener también beneficios y podemos tener resultados. Dentro del presente curso y del webinar, vamos a ver dos enfoques. Uno, que es completamente el análisis estructural, a dónde vamos, con cuánta precisión y qué profundidad queremos saber el comportamiento real de una estructura. Y lo otro sería la interoperabilidad con el BIM, ¿no? Si bien es cierto, el BIM es una de las filosofías o procedimientos de trabajo
que se va desarrollando ya hace bastantes años, y en Perú, por lo menos, ya se va implementando bastante bien. Sin embargo, en otros países, por lo menos en Europa del Norte, en Europa del Sur, ya se viene como normativa. Pero, ¿cuál es el fin de estos procedimientos, ¿no? ¿Y cuál es nuestro punto de estructuras dentro del BIM? O sea, ¿en qué parte nosotros participamos y para qué lo utilizamos o para cómo se interoperabiliza estructuras dentro de todo el proyecto de BIM? Porque el BIM no es solamente estructuras, BIM es todo el proyecto, ¿no? Con todas las disciplinas dentro del proyecto y dentro del programa todavía. Si bien es cierto, programa, definimos dentro de todo un sistema de trabajos, dentro de eso están los proyectos y más y más, se va subdividiendo, ¿no? Entonces el BIM es todo el tipo o toda la gestión del programa. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de un proyecto de estructuras? Si bien es cierto, nosotros cuando tenemos nuestras estructuras, lo que vamos a hacer es recibir la información o recibir el planteamiento de, de, de las disciplinas que van a participar con nosotros, ya sea arquitectura, sea instalaciones, sea geotecnia, sea el medio ambiente, y sea todas las disciplinas que van a participar, ¿no? Indistintamente al tipo de proyecto de estructuras que nosotros vamos a tener. Por otro lado, tenemos dentro del diseño de estructuras, ¿cuáles son nuestros propósitos? Si bien es cierto, esto ya está más o menos estandarizado, pero a la vez nosotros lo manejamos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Muchas veces podemos definirlo, que el propósito, por ejemplo, de un diseño estructural es la economía, seguridad, funcionalidad, estética, forma, símbolo, y medio social. Sin embargo, estos requisitos no siempre son los propósitos, digamos, estandarizados, ¿no? Pero sí son como acuerdo al cliente, a las necesidades del cliente. Muchas veces pensamos que optimizar un diseño es economizar. No siempre es así, ya que optimizar dentro de estructuras sí es economizar, pero solamente el área de estructuras. Pero optimizar un proyecto ya no es solamente enfocarse en estructuras, sino enfocarse a nivel global. O sea, revisar, si yo estoy, por ejemplo, analizando una estructura y voy a decir que yo puedo optimizar o puedo reducir las secciones, porque sí cumplen, por ejemplo, ¿no? Pero estas van a estar variados, ¿no? Van a estar, podemos decirlo, no uniforme. Por ejemplo, por un lado yo podría tener placas de 25, por otro lado placas de 15, etcétera, porque sí están cumpliendo ese diseño. Entonces, de alguna forma, estoy optimizando porque estoy reduciendo dimensiones. Sin embargo, si yo me voy a ver el problema en general de todo el proyecto, esta optimización me va a poder, incluso me puede generar mayores gastos, porque los encofrados, el proceso constructivo, y todo el resto me va a generar doble trabajo o me va a generar mayores gastos, mayores desperdicios, etcétera, ¿no? Entonces, optimizar no siempre es economizar, por lo menos, o sea, no siempre se trata de economizar en el área de estructura, sino ver el proceso o el proceso del trabajo global de todo el proyecto. Entonces, ahí es donde debemos enfocarnos como proyectistas de estructuras, eh, por lo menos entender bien este término, ¿no? De optimizar. Luego tenemos por el lado de los requisitos técnicos, que nuestros edificios como proyecto, como estructura deben ser resistentes, deben ser estables, deben ser rígidos y deben ser dúctiles, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que es el diseño de estructuras, debemos de buscar esta combinación entre un propósito y un objetivo técnico para que podamos manejarlo de manera óptima. Dentro de un proyecto de estructuras que lo vamos a desarrollar por lo menos en el curso, siempre nosotros diseñamos
acorde a uno, o queriendo cumplir los requisitos de algunas normativas. Si bien es cierto, a nivel internacional tenemos muchas normativas que nos dicen, ¿no? Que nos dicen, nos estandarizan el procedimiento de análisis, el procedimiento de diseño, hasta incluso el procedimiento de detallamiento de nuestros planos. Estas normativas nos ayudan a por lo menos controlar lo que nosotros estamos haciendo. En el Perú tenemos las normativas del Reglamento Nacional de Edificaciones, y para estructuras son las SE, ¿no? Las E0010 a E090, que están de diseño sísmico, cargas, diseño de suelos, cimentaciones, concreto armado, etc. Si es que, por ejemplo, no encontramos algunos de estos alcances dentro de nuestra normativa, recién podemos ceñirnos o podemos ir más allá de lo nacional. Por ejemplo, para algunos análisis de reparación, ¿no? Muchas veces se tiene estructuras por reparar, estructuras por evaluar daños ya existentes, ¿no? Por ejemplo, si me voy a poner a reparar algún hospital construido en el 2000 o en el 2005, esta ya tiene su periodo de diseño, entonces me voy a evaluar lo existente. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no vamos a tener una normativa nacional, entonces debemos ceñirnos a una normativa internacional. ¿Cuáles son las fases de un proyecto de estructuras? Si bien es cierto, por un lado, si se dan cuenta en la descripción, nosotros tenemos uno de los requisitos o uno de los procedimientos que nosotros ya se conoce desde la universidad, que es la estructuración, el predimensionamiento, las cargas, los peligros sísmicos, ¿no? El análisis estructural, el diseño y los detalles constructivos. Sin embargo, si nosotros nos vamos al otro lado, pero a englobarnos dentro de un proyecto de estructuras, ya lo vemos desde un panorama más grande, ¿no? Vamos a ver la propuesta del promotor o del cliente, la revisión y la factibilidad, en este caso si es viable o no es viable, el planteamiento arquitectónico, y recién viene lo que son las especialidades, ¿no? Después del planteamiento arquitectónico, que es un diseño conceptual, como se le llama también, se viene a revisar las especialidades y entra nuestro, nuestra participación, ¿no? En el planteamiento estructural, en el análisis diseño y finalmente el detallamiento, ¿no? E incluso después de esto todavía viene la interoperabilidad. Una vez que nosotros hacemos el diseño, después viene a hacer el detallado, que en BIM se hace con modelos estructurales, en el Revit, en el Tecla, y después de eso viene la interoperabilidad con otras áreas, ¿no? O sea, cuál va a ser esta participación dentro de todo un proyecto global. Entonces, como anteproyecto, por ejemplo, cuando nosotros ya definimos o ya teníamos nuestro alcance por parte de la arquitectura, ¿qué es lo que debemos hacer? Es primero recopilar toda la información referente o que se tiene para nuestro diseño. Ya estos consiste en información de terreno, información de la zona donde encontramos, al tipo de acciones que nosotros nos vamos a someter, acciones o cargas, ¿no? En Perú se le llama cargas, en otros lugares se le llama acciones, pero son lo mismo. Esas pueden ser de nieve, de viento, de sismo, independientemente a todas las características que engloban mi proyecto. Y yo con esta información recién yo voy a llevar a hacer un planteamiento. Además de eso, debe considerarse, por ejemplo, los materiales que se disponen para utilizar, ¿no? Muchas veces estos materiales se pueden disponer de una forma estandarizada, otras veces pueden ser sostenibles, ¿no? Aprovechables. Por ejemplo, para la zona, o hacer de repente algún tipo de, de un símbolo social, ¿no? En alguna zona, digamos, en Perú nosotros tenemos muchas zonas ideológicas que pueden hacer estructuras simbólicas con sus materiales que provienen de la zona, ¿no? Entonces, debemos de conocer toda la información para así nosotros plantear una estructuración. Pero para hacer una estructuración correcta, debemos centrarnos por lo menos un buen rato, un buen momento
lo que es en el diseño, o sea, la estructuración y los criterios de diseño. Porque yo siempre lo digo que para, por ejemplo, estructurar una edificación de una manera correcta, para poder hacer que mi edificación sea compatible con arquitectura, con instalaciones y a la vez sea sismo resistente, debo estructurar de una forma correcta. ¿Por qué? Porque es en este punto donde yo voy a plantear las ubicaciones de mis elementos verticales, que son placas, columnas o muros. Voy a plantear las dimensiones de estos elementos y a la vez voy a plantear las longitudes, ¿no? Las longitudes de mis ejes. Entonces, para yo plantear esto, debo revisar los criterios de diseño. Estos criterios generalmente se basan a experiencias pasadas, experiencias que han ocurrido, que se han planteado y no queremos que vuelva a ocurrir, ¿no? Cuando se muestran estas experiencias o cuando tenemos, digamos, una experiencia mala o una experiencia para aprender, cuando viene un fenómeno natural, como por ejemplo una inundación o un sismo, ¿no? O incluso en otras zonas del oriente, los tifones, ¿no? Los vientos son más drásticos y son más representativos que hacen que las estructuras fallen. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos fenómenos naturales, mi estructura se expone y falla. Entonces, estas fallas, ¿por qué ocurrieron? Pues entonces, recién revisamos algunas experiencias, ¿no? Y esas experiencias debemos de aprenderlo y volver a mejorar, o sea, volverlo a mejorar, o sea, recuperarlo y mejorar. Estos, por ejemplo, son los fenómenos de columna corta, como se muestra en la figura. Tenemos los pisos blandos. Son criterios que se deben evitar, ¿no? Eso es porque muchas veces los sismos han fallado, los edificios han fallado por sismo por estas ocasiones, ¿no? Los sismos han dañado de estas maneras a mis edificaciones. Esto ya no solamente en Perú, esto ha ocurrido en Chile, en México, en Haití y en muchos lugares sísmicos que son azotados por terremotos, ¿no? Asimismo, debemos de buscar la simetría dentro de nuestra edificación. En el curso, lo que vamos a tratar es este enfoque, digamos, un criterio de estructuración global, rápido, donde vamos a hacer un análisis de una clínica. Si bien es cierto, una clínica es una estructura importante, o sea, digo, esencial, ¿no? Esencial quiere decir que las estructuras esenciales reciben o se les aplica mayor sismo porque estas no deben de sufrir ningún daño después de un sismo. Entonces, el criterio para este tipo de edificaciones es mucho más exigente, mucho más crítico, ¿no? Entonces, debemos nosotros buscar la manera de primero estructurarlo, debemos de plantear bastante bien los ejes y hacerlo más simétrico y antitorsional posible. Entonces, para plantear un criterio de una estructuración debemos de tener estos tres conceptos bien claros, ¿no? ¿Qué es una estructura? ¿Qué es un elemento estructural? ¿Y qué es un sistema estructural? Una estructura es, como su propio nombre le dice, es una estructura en global que corresponde a elementos y a un sistema estructural en conjunto. Un sistema estructural es una tipología de sistema o de armazón que yo le estoy poniendo, de- o le estoy organizando, por ejemplo, entre placas, columnas, etcétera. Estos sistemas estructurales se dividen por lo menos en concreto, se dividen en 4 o 5, ¿no? Que son los pórticos, que son los sistemas duales, los sistemas de muros, o los sistemas de ductilidad limitada. Luego, un elemento estructural, como su propio nombre lo dice, es el elemento de viga, columna, placa, zapata, etcétera, ¿no? El propio elemento. Entonces, cada uno de estos tres parámetros nosotros lo vamos a evaluar en un punto. Por ejemplo, la estructura, ¿dónde nosotros lo evaluamos? Cuando hacemos un análisis estructural y queremos controlar derivas, por ejemplo, ¿no? El elemento estructural, ¿dónde nosotros lo evaluamos? Cuando hacemos el diseño estructural propiamente. O sea, cuando vamos a hacer ya la parte de diseño, se hace elemento por elemento, evaluamos estos elementos, ¿no? Y finalmente, los sistemas estructurales, ¿dónde lo evaluamos? Cuando hacemos el control o el planteamiento de mi estructuración, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tenerlo bien claro.
Dentro de los sistemas estructurales, como ya les había mencionado, tenemos lo que son sistemas de pórticos de concreto armado, como se muestra en la figura, consiste únicamente en columnas y vigas. Tenemos los sistemas de muros, tenemos los sistemas combinados de muros y pórticos, tenemos los sistemas de marcos rígidos, por ejemplo, ya cuando se trabaja con elementos de acero, los sistemas de marcos contra venteos, y finalmente los sistemas de albañilería, ¿no? Los sistemas de albañilería son uno de los sistemas estructurales que sí trabaja bien para por lo menos edificaciones de mediana altura, bueno, 4 pisos hacia abajo, estoy hablando, y que se le podría incluso dar más importancia porque son a nivel funcional son bastante buenos, incluso a nivel de aprovechamiento de materiales es también bueno, son económicos, pero en muchas ocasiones no lo utilizan o se les restringe, incluso la normativa nos dice no utilizar porque vaya, no son buenos a sismos. Por ejemplo, para edificaciones esenciales, los sistemas de albañilería está prohibido, ¿no? Entonces, pero para edificaciones de departamentos, etcétera, que son muy buenas. Y para zonas sísmicas bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final albañilería es un mecanismo de trabajo que si es que nosotros lo armamos y lo construimos bien, también es rígido, también es resistente e incluso trabaja a buen grado de acercamiento respecto a un muro de corte, ¿no? A una placa. Entonces, es un sistema que por lo menos, desde mi punto de vista, se debe seguir prestando importancia y se debe seguir investigando, ¿no? O sea, nuestra norma, hay parámetros que no considera albañilería todavía. Entonces, esos parámetros son puntos de investigación, por ejemplo. Evaluar la capacidad de reducción para un sistema de albañilería con pórticos, por ejemplo, ¿no? O para, de repente, hacer un sistema combinado entre pisos, ¿no? Un sistema para ciertos niveles de pórticos y placas, y para mitad de arriba podemos hacer con albañilería. ¿Qué pasa en este tipo de sistemas, no? O sea, hacer una evaluación es un punto de investigación, de repente para tesis o para artículos, ¿no? Por ejemplo, desde otro punto de vista tenemos los sistemas estructurales. Estos sistemas estructurales para edificios altos, o sea, digo, sistemas estructurales para edificios altos, ¿no? En este caso, ya se dividen de distinta manera, ¿no? Hay ocasiones que, por ejemplo, los edificios altos, como son en las zonas orientales, en Abu Dhabi o incluso todas esas zonas árabes, ¿no? Ahí no hay sismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las acciones o los fenómenos más solicitados para que me falle mi estructura? Entonces, en este caso son los tifones de viento, ¿no? Estos tifones hacen que balancee mi edificación y falle, ¿no? Entonces, los estructurales por esas zonas no se centran en sí, ellos se centran en vientos, ellos se centran en materiales, ellos se centran en peso, porque si bien es cierto, nosotros cuando estamos diseñando edificaciones altas, concentramos mayores compresiones en las partes inferiores del edificio, y por lo tanto, si es que yo diseño, por ejemplo, por un concreto 210, obviamente voy a fallar, ¿no? Porque no va a ser suficiente para los 100 pisos o 200 pisos que estoy planteando. Entonces, en esos lados los ingenieros estructurales están desarrollando otros tipos de mejoramiento de materiales, haciéndolo más ligeros, haciéndolo más resistentes, este, haciéndolo más elásticos, o sea, no únicamente el concreto, ¿no? Por ejemplo, son combinaciones con fibras, ya sean fibras de acero, fibras de vidrio, fibras de carbono, que al unir con el concreto, estas se comportan mucho mejor, son más livianos y hacen que sea funcional para edificaciones de más altura. A ver, justamente el ingeniero Genaro decía la semana pasada, ¿por qué aún no se puede construir edificaciones de más de 1 kilómetro, ¿no? ¿Por qué no se tiene edificaciones, no se llega todavía hasta esta altura? Simplemente porque todavía no se ha llegado a un nivel de investigación para poder resistir toda esta cantidad de niveles, ¿no? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, vamos a
irnos más allá de lo que tradicionalmente hacemos en estructuras, vamos a descubrir, vamos a ver una amplitud de cosas que nos hacen mejorar nuestras calidades de materiales. Y Europa trabaja en eso. Europa trabaja en los materiales. Ellos trabajan ya con aceros de alta resistencia, trabajan con concretos de alta resistencia. ¿Con qué fin? Con el fin de, primero, alivianar nuestras estructuras y a la vez hacerlo más resistente a nivel de altura, ¿no? Entonces, eso es un punto, por lo menos en Perú, que debemos de aplicar, bueno, en Perú y en Latinoamérica. Nuestros edificios más altos de Perú, por ejemplo, ¿cuántos? Son 35 pisos más lo máximo. Entonces, si nosotros queremos hacer más niveles, ¿por qué no hacemos? Porque por temor al sismo, ¿no? En muchas ocasiones. Pero a nivel de comportamiento, cuando construimos una edificación más alta, el sismo ya no le afecta. Lo que le afecta son los movimientos de viento oscilatorios, ¿no? Entonces, el sistema de protección sísmica, por ejemplo, los aisladores, los disipadores, muchas veces no son tan funcionales porque esos son antisísmicos. Entonces, ahí se trabaja otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, los amortiguadores de masa sintonizada, estas te, estas te resisten sismos, o sea, digo, oscilaciones de viento, para que tu edificación, incluso ubicada en una zona sísmica, no sea vulnerable, ¿no? Entonces, dentro de lo que son edificaciones altas, todavía hay un reto a nivel nacional que se debe plantear y se debe pasar. Bueno, estos son algunos criterios de estructuración que lo vamos a pasar de manera rápida, ya lo vamos a explicar con mayor alcance y con mayor detalle en el curso, que se debe desarrollar, ¿no? Esto, por ejemplo, tratamos de buscar simetría, tratamos de buscar una estructuración acorde que no me genere torsiones, ¿no? Que no me genere deformaciones irregulares. Por ejemplo, en uno de estos casos se está dividiendo, ¿no? Porque es muy esbelto, se divide, que son en formas irregulares, porque muchas veces los terrenos de los domicilios o de los proyectos no siempre son regulares, no siempre son rectangulares, ¿no? Entonces, en estos casos se hace este tipo de planteamiento y se subdivide lo que son nuestra, nuestro proyecto en global. Asimismo, evaluamos lo que son los efectos de columna corta y los efectos de piso blando. Estos efectos, como les había dicho, hay que considerarlo únicamente separando lo que son los muros, ¿no? El efecto por ejemplo, lo que es el columna corta es un cambio de rigidez drástico, ¿no? En este caso, tenemos aperturas de ventanas a cierta altura o pequeñas en la parte superior, ¿no? Y el resto está rigidizado como un muro. Entonces, cuando hay un movimiento lateral, toda esta parte inferior se comporta como forma rígida y la parte superior queda blando, ¿no? Entonces genera ese cambio de rigidez, por lo tanto falla. Luego tenemos el otro efecto de piso blando, que por su propio nombre lo dice, es un piso que no tiene mucha masa, no concentra. Es un cambio de masas muy drástico, ¿no? Piso blando. En este caso, en la selva, por ejemplo, bueno, aunque en la selva no tenemos sismos, pero muchas veces hacen este tipo de estructuraciones, ¿no? Construyen columnas en el primer piso y a partir del segundo recién hacen sus edificaciones. Entonces, esto, por ejemplo, también podríamos tener en los estacionamientos, ¿no? Estacionamientos sí hay en edificios, o sea, bueno, en zonas sísmicas. En este caso, los estacionamientos, este, no tienen muros en la parte de los estacionamientos y a partir del primer nivel recién tienen sus muros, sus placas y el resto de divisiones, ¿no? Entonces, ese cambio de masa te puede generar este piso blando. Como otra parte de estructuración, lo que debemos hacer es minimizar efectos de torsión, hacer la forma más simétrica posible, continuidad en planta y altura. Si bien es cierto, la norma E030 nos dice que debemos de controlar y evaluar las irregularidades tanto en planta y en altura. Entonces, todos estos efectos debemos de considerar dentro de nuestra estructuración. Luego pasamos a lo que es el modelamiento estructural. El modelamiento estructural es distinto al modelamiento tridimensional para un modelo Revit, por ejemplo, para un modelo ya de proyecto o de detallado. El modelamiento estructural o modelamiento numérico
tradicionalmente o normalmente se le hace en un modelo o un software de diseño, ¿no? Un software de análisis, ¿no? Entonces, estos se pueden hacer en distintos software que, por ejemplo, acá menciono unos cuantos, el TriCalc, el SAM 2000, el ETAPS Robot, el CIPECAL, el Tecla. Se puede utilizar cualquiera de estos, pero en donde nosotros obtenemos resultados más rápidos es en donde nosotros debemos quedarnos. Entonces, yo no les voy a decir qué programa es mejor o qué programa es el que deben utilizar ustedes o que debemos utilizar, ¿no? Simplemente es cada uno en dónde se adapta y de dónde saca los resultados más rápido para que podamos nosotros hacerlo, todo el proyecto estructural. Entonces, aquí tenemos un modelo del ETAPS, que, que el ETAPS es muy bueno a nivel de edificaciones, por lo menos. Sin embargo, aquí tenemos algo otros programas que podemos utilizarlos, ¿no? El CIPECAD, el Tecla, el TriCAD, etcétera. Entonces, como les digo, no es un estándar, sin embargo, es el medio más rápido donde nosotros querramos llegar, ¿no? Muchas veces se dice que, ¿no? La interoperabilidad de BIM completa es entre el robot y el Revit, o el Tecla y el robot, o el robot y el, y el Advanced Steel, etc. Entonces, si bien es cierto, se puede decir eso, pero si no te vas a la realidad de lo que está pasando en este caso, no siempre vas a obtener, no siempre vas a obtener esa rapidez de cambio, ¿no? Por ejemplo, el robot, si bien es cierto, es muy versátil, pero también demanda, o sea, mucho espacio, mucha memoria computacional. Entonces, al hacer eso, hace que tu proceso sea más lento o tus requerimientos sean mayores, ¿no? Por ejemplo, debas tener unas computadoras de alta gama y a la vez esos cambios dentro de estos dos programas, el Revit y el Robot, te pueden ocasionar de repente alguna variación de ejes y tienes que volverlo a corregir. Entonces, hay todavía alguna discrepancia, hay todavía algún enlace no bien fino, ¿no? No hay una afinidad completa. Entonces, es por eso que el medio que ustedes vayan a utilizar sea el más rápido, el más versátil y donde puedan modificar y cambiar situaciones o cambiar tu modelo sea más rápido, ¿no? Entonces, ese es el programa que debamos utilizar para el modelo estructural. Después del modelo estructural, nosotros hacemos todo el procedimiento, ¿no? Todo el procedimiento de lo que va a ser el, el análisis, el modelamiento, por ejemplo, en este caso, y en el curso vamos a hacer cada uno de estas definiciones, vamos a hacer nuestro modelo, vamos a aplicarle, definir nuestros materiales, secciones y todos los elementos que van a entrar en nuestra edificación. Después de eso viene la asignación de cargas. Estas cargas generalmente son evaluadas por la zona, ¿no? Estas pueden ser gravitacionales o pueden ser laterales, o puedo decir verticales o horizontales también. Entonces las gravitacionales o verticales son las cargas que vienen cargadas del viento, de la lluvia, de la nieve, o cargas vivas, cargas muertas, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos las cargas horizontales, que son los vientos o los sismos, ¿no? Estas se transmiten esfuerzos horizontales que hace que mi estructura se inestabilice. Luego tenemos lo que son las cargas dinámicas. Estas cargas dinámicas son eh, cargas que hacen que mi edificación, que nuestra edificación sean más reales, ¿no? Por ejemplo, se aplican con mayor certeza, se aplican con mayor movimiento dinámico, ya que se acerca a la realidad. Sin embargo, o sea, son muy difíciles de conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, hacer un análisis de viento, como se muestra en la figura derecha, es lo más óptimo para por lo menos considerar cómo el viento está afectando mi edificación. En muchas ocasiones hay software, por ejemplo el robot estructural, que hace un modelamiento de viento, ¿no? En la cual simplemente te obtiene las presiones en distintas partes de tu edificación. Pero lo más óptimo o lo más versátil sería hacer en un túnel de viento, ¿no? Pero
¿Cuándo se utiliza un túnel de viento? Cuando se tiene una edificación alta y una edificación importante. Por otro lado, tenemos las cargas de impacto. Por ejemplo, en la parte inferior, de la figura inferior, tenemos una carga de impacto de repente no diseñada, no prevista en nuestro modelo, pero pueda que ocasione un daño que incluso llegaría al colapso de mi edificación, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta para aplicar las cargas a dónde va a estar expuesto nuestras edificaciones, ¿no? Por ejemplo, si va a ser un taller, obviamente está sometido a una carga de impacto, ¿no? Con frecuencia, es más. Entonces, debemos ser resistentes a cargas de impacto, de choques por lo menos. Y las cargas sísmicas, ¿no? Las cargas sísmicas están muy relativos al uso o a la zona, ¿no? A la zona donde estamos diseñando nuestra edificación. Nuestra normativa nos divide las 4 zonas sísmicas, ¿no? Zonas sísmicas muy altas, las zonas altas, las zonas bajas y las zonas sin sismo. Estas cargas sísmicas, nuestra normativa nos representa de esta manera, ¿no? Tenemos que hacerlo un análisis modal espectral, donde vamos a asignar una fuerza lateral, que es la representación de una aceleración espectral. Porque, si bien es cierto, masa por aceleración es igual a fuerza. Entonces nosotros tenemos la masa de mi edificio, le pongo una aceleración, entonces tengo una fuerza lateral. Entonces este medio es uno de los medios más rápidos para hacer un análisis dinámico, o sea, análisis sísmico dinámico de nuestras edificaciones. Hay otro que sería el análisis tiempo-historia, que debemos de considerar mayores parámetros de aceleración, acelerogramas, y hacerlo más real, ¿no? La norma no te obliga, pero te dice puedes utilizar. Dentro de esto, una vez que nosotros asignamos nuestras cargas a nuestra edificación, hacemos el análisis y dentro del análisis obtenemos los modos de vibración. Esos modos se deben controlar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar estos modos y para qué nos sirve controlar estos modos? Es simplemente para dar veracidad y una buena funcionalidad a nuestra edificación cuando se le aplique cargas laterales, ¿no? Si, por ejemplo, estos modos, o sea, si es que ocurre un sismo, por ejemplo, a mi edificación, ¿cuál va a ser su comportamiento frente a este sismo? O sea, ¿va a ser lateral, va a ser torsional, o va a ser vertical, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a controlar estos modos, o sea, necesitamos controlar estos modos para que podamos dar como validado nuestra respuesta, ¿no? Nuestro modelo en este caso. Si es que, digamos, hemos estructurado mal, obviamente va a torsionar, entonces tenemos que volver a lo que es nuestro, nuestra estructuración. Y finalmente tenemos dentro del análisis estructural lo que es el control de derivas, ¿no? La norma nos dice que debemos de controlar desplazamientos, por lo menos para que podamos dar como validado mi estructuración. Si es que nosotros cumplimos, o quiere decir que no pasamos estas derivas, estas derivas que son 7 por 1000 para estructuras de concreto armado, si no pasamos, estamos bien y podemos proseguir con el diseño. Si es que no pasamos, debemos de volver a estructurar, debemos plantear mayores dimensiones, o debemos plantear otra o adicional placas o columnas para que podamos cumplir con estos requerimientos, ¿no? Ahora, debemos de cumplir por mucho, eso es un tema de optimización, ¿no? Por ejemplo, si es que yo voy a cumplir, pero estoy muy lejos de este límite, por ejemplo, podría ser 0.001, obviamente estoy planteando una estructura bastante robusta. Estoy cumpliendo, sí, pero es lógico, es óptimo. Ahí va el criterio, ¿no? El criterio estructural. Obviamente, hacer una estructura robusta es antieconómica, es antiarquitectónico, cual como de repente ocupa mayores espacios, te reduces espacios a nivel arquitectónico. Igual con las otras áreas, ¿no? Vamos a tener, o podemos tener, digamos, interferencias de más, porque simplemente estoy dimensionando con mayores secciones mis elementos estructurales, ya sean columnas o sean placas. Entonces, aquí es uno de los criterios, debemos llegar a un nivel óptimo, ¿no? Tanto esto se evalúa en las direcciones X, Y, y incluso en direcciones a 45 grados de X, ¿no? Y luego tenemos como respuesta estructural lo que es los diagramas, ¿no? Diagramas de esfuerzos.
cuando nosotros hacemos nuestro análisis estructural, esto ya sea en cualquier método que nosotros hayamos aprendido en la universidad, por ejemplo, son métodos tradicionales de doble integración, métodos de vías conjugadas, métodos de rigideces, de Takayama, etcétera. Todos estos métodos nos ayudan. O sea, ¿cuál es su fin de estos métodos? Es en obtener el análisis estructural. Entonces, este análisis estructural nos sirve o nos dice que es la representación de las respuestas de nuestra estructura. Si nosotros tenemos una estructura, sea una viga, una columna, una edificación, un pórtico, un puente, etcétera, nosotros le sometemos a cargas. Estas cargas pueden ser de choque, de cargas de personas, cargas de viento, etcétera. Eh, Hacemos el análisis, esta estructura se va a comportar, ¿no? Nos va a botar unas respuestas, un comportamiento en cada uno de estos elementos. Y eso es lo que nosotros mostramos en la pantalla. Son diagramas de esfuerzos. En este caso se está mostrando diagramas de momentos, y en este caso se ha desarrollado en el software ETABS, ¿no? Entonces, para el método de análisis pueden haber distintas formas. Unas son las formas tradicionales que les había mencionado, donde se aplican los criterios o los métodos que hemos aprendido en la universidad, u otro es hacer con un programa, con un software computacional o un software comercial como son el SAP, el ETABS, ¿no? Al final obtiene resultados similares. Obviamente, al ser un software, digamos, con más amplitud, con mayor alcance para edificaciones, para pórticos tridimensionales, el método que aplica no son métodos tradicionales, son métodos aproximados. Estos métodos, si bien creo que algunos o muchos conocemos, son los métodos de elementos finitos que, que, lo, que se aplican en estos programas, se resuelven por aproximaciones, ¿no? Se resuelve por aproximaciones que buscan la convergencia o que buscan la mínima convergencia posible. Sin embargo, son versátiles porque esas mínimas o esas aproximaciones nos hacen que la estructura nos bote resultados casi reales, ¿no? Entonces, el análisis estructural consiste en eso. Nosotros vamos a obtener distintos tipos de esfuerzos, ya sean de esfuerzos de cortantes, fuerzas axiales, momentos flexionantes o torsionales, para distintos tipos de combinaciones, ¿no? El programa, felizmente, nos da ese tipo de alcance, ¿no? Que podamos incluso combinar nuestras cargas. Estas combinaciones ya puede ser la combinación de cargas muertas y cargas vivas, con cargas muertas, cargas vivas y sismo, etcétera, ¿no? Estas combinaciones, los códigos de diseño nos dicen que debemos de aplicarle un factor de mayoración. Entonces, eso ya tenemos estandarizado en la E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y lo vamos a aplicar o debemos aplicar siempre que hagamos nuestros diseños. Por ejemplo, aquí tenemos los esfuerzos en placas, los esfuerzos en losas. Los esfuerzos en placas, generalmente en el software y en el curso vamos a analizarlo como elementos PR, ¿no? Para poder obtener cuántos son estos tipos de esfuerzos. Aquí tenemos momentos, por ejemplo. Entonces, estos momentos se pueden obtener de dos formas: haciendo un mallado de nuestra placa, haciendo un mallado finito, y obtenemos los esfuerzos por cada una de estas mallas, u otro puede ser directamente convertirlo a un pier y obtener estos esfuerzos como si fuese un frame, ¿no? Como si fuese una columna larga. Por otro lado, tenemos los esfuerzos en losas, que debemos de controlar también dentro de nuestro proyecto, y muchas veces no se hace. Por ejemplo, tuve la oportunidad de revisar memorias de cálculo aquí, de proyectistas o de empresas constructoras a nivel estructural que son muy reconocidas a nivel nacional todavía. Sin embargo, ellos ni siquiera presentan completo su memoria de cálculo, ¿no? Uno revisa y dice, bueno, estamos frente a empresas que son muy reconocidas, que son profesionales de la UNI, profesionales de la Pontificia Católica. Sin embargo, muchas veces omiten, o si es que quieren llamarlo así, no lo presentan este control de flexiones en losas, en cimentaciones, etc. Las razones, no lo sé. Sin embargo, cuando vayamos a nosotros a hacer un análisis estructural y una revisión estructural desde un punto de vista, digamos, general, lo que nos importa son las deflexiones, porque estas deflexiones por lo menos me van a controlar que para las cargas que yo estoy aplicando y para las cargas que yo posiblemente pueda aplicar en el futuro, no me vayan a fallar por deflexiones, ¿no?
Entonces, es un criterio que se debe de tomar en cuenta. Incluso estas se toman a instantáneas, o sea, a cargas aplicadas en el momento, o a deflexiones a largos plazos, ¿no? O sea, cargas aplicadas, digamos, en el tiempo, ¿no? Y yo he diseñado mi losa o mi edificación, ha pasado un cierto tiempo, he cambiado de uso, donde tenía puesto, digamos, de repente un dormitorio, ahora voy a poner un taller o voy a poner un almacén, o donde tenía un almacén voy a cambiarlo a una cocina, etcétera. Entonces, este cambio de cargas genera deflexiones a largo plazo, ¿no? Estas deflexiones se deben tomar muy en cuenta, por lo menos cuando se tienen luces largas, luces o, bueno, espacios, vanos largos, ¿no? Bueno, y una vez que nosotros tenemos todo el análisis, tanto de placas, columnas, vigas y losas, pasamos al diseño, ¿no? Como ya habíamos dicho, el diseño estructural es básicamente la verificación de que cumplan cada uno de los elementos estructurales a las solicitaciones que se les está exponiendo. Cada uno de los elementos. O sea, en este caso, en el diseño estructural se le hace por separado o por elemento, ¿no? Aquí es donde entra el elemento estructural, en esta etapa. En este caso estamos diseñando las losas aligeradas, donde le hemos dado la dirección de las etiquetas en un sentido, y obtenemos los esfuerzos a momentos y los esfuerzos a cortantes, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad de mi edificio y de las luces que yo tenga, puedo hacerlo de una manera automática o lo puedo hacer de una manera manual, ¿no? Una manera manual simplemente voy a hacer por un método de la normativa, es donde voy a obtener un metrado de cargas, un análisis estructural con coeficientes conocidos y obtengo las cantidades de acero, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que les mencionaba, ¿no? Hacer el control de deflexiones. Por ejemplo, aquí tenemos la deflexión en esta parte de la losa, que me está dando a menos 0,46 centímetros. Es importante saber esta deflexión porque en este punto de repente tengo mayor carga o de repente estoy teniendo mayores espacios, mayores luces entre ejes, ¿no? Entonces, si es que no cumple esto, por ejemplo, si es que no estoy llegando a cumplir este requisito, pues lo que me toca hacer es cambiar las dimensiones de mi losa, aumentar el peralte o hacer un criterio otro criterio de armado, ¿no? Casi tonado o doblemente armado, etcétera. Entonces, el diseño de los elementos horizontales, en este caso de las vigas, se hace por flexión y cortante. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros evaluamos es la capacidad resistente de mi viga frente a las cargas que yo le voy a aplicar. Nos vamos a un punto real. Por ejemplo, cuando yo voy a diseñar o voy a tener mi viga dentro de mi edificación, y muchas veces, incluso personas que no son de la carrera, se preguntan, ¿no? Yo quiero mi auditorio que no quiero ninguna columna en el centro, no quiero que haya columnas dentro intermedias porque yo quiero espacio libre, ¿no? Muchas veces los clientes piden eso. Entonces te dicen, ¿se puede hacer o no? Y la respuesta no es inmediata, la respuesta es evaluable. Y de poder se puede, siempre, siempre, siempre se tiene que poder, porque estamos en ingeniería. Las ingenierías siempre buscamos soluciones. Sin embargo, la calidad o el costo de la solución no siempre es económica, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? En el caso de luces largas, estamos viendo el comportamiento a flexión. Lo primero que vamos a observar es si esta viga, que yo estoy planteando ya sea de 10, 12 metros, va a cumplir o se va a flectar en el centro de la viga. Entonces, muchas veces se puede solucionar esto, siempre en cuando las edificaciones de repente no sean muy altas, o siempre en cuando el sistema estructural en global me ayude a rigidizar este tipo de luces, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos diseñando o vamos a ver el caso de diseños de la viga, únicamente de la viga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Que mi viga que yo voy a plantear en esta luz larga sea resistente a las cargas que yo le voy a aplicar, ya sean de personas, ya sean de piso terminado, de tabiquería o de sismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se va el método o el diseño de los elementos
horizontales, del diseño de los elementos, en este caso de vigas, ¿no? Ahora, los métodos hay distintos, pero el método que nos dice la normativa E060 es el método de resistencia útil, donde hacemos un procedimiento de diseño y nosotros obtenemos la cantidad de acero de refuerzo y verificamos si la sección que lo hemos planteado es correcta, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, los diseños de elementos por cortante. Muchas veces, dentro de nuestra edificación, no lo tengo acá, tenemos distintos tipos de vigas, ¿no? Unas vigas que se trabajan a gravedad, lo que quiere decir que su comportamiento es lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Tipo parabólica, y otras veces tenemos las vigas sísmicas. En las zonas sísmicas, en las zonas sísmicas me refiero en lugares sísmicos de la costa, etcétera, en nuestras edificaciones siempre vamos a tener vigas sísmicas. ¿Por qué? Porque si sometemos a unos esfuerzos laterales, el perímetro de nuestra edificación se comporta de manera sísmica, ¿no? Por lo tanto, estas vigas no se van a comportar de la forma tradicional como lo conocemos o de la forma parabólica, sino se van a comportar con una forma de corbata Michi, yo lo llamo, ¿no? Son momentos sísmicos o son vigas sísmicas que se diseñan para este tipo de esfuerzos. Y debemos tomarle mucho en cuenta cuando nosotros estamos haciendo diseño de vigas, este tipo, este tipo de vigas, porque no solamente es distinto el comportamiento, sino también que es mucho más solicitable, o sea, requiere mayores cantidades de acero, no solo para flexión, sino también para cortante. Entonces debemos de prestarle mucha atención a este tipo de vigas, o a este tipo de vigas sísmicas que le llamamos. Aquí tenemos el diseño por cortante, obtenemos de nuestro diagrama de cortantes de nuestro edificio, hacemos una memoria de cálculo simple y obtenemos la cantidad de acero por cortante, ¿no? Por otro lado tenemos el diseño de columnas. Así como se está mostrando ahorita el diseño de cada uno de estos elementos, nosotros en el curso también se desarrolla, ¿no? Se desarrolla el diseño de cada uno de estos elementos con el único fin de dar validado mi diseño estructural. En este caso, estamos con una columna donde nosotros le sometemos a esfuerzos y planteamos una sección de columna y obtenemos el diagrama de interacción, ¿no? Entonces, todo este procedimiento es un procedimiento no tan complicado, o sea, es sencillo, pero se debe conocer, ¿no? Se debe conocer por lo menos para, desde un proyecto estructural, dar validado nuestro diseño de columnas. Y lo mismo ocurre en diseño de placas, ¿no? Una placa NL, tiene su diagrama de comportamiento, que no es simétrico, por cierto, y nosotros le aplicamos esfuerzos de momentos y esfuerzos axiales, y debemos de estar dentro de nuestro diagrama, ¿no? Si estamos dentro o al límite, entonces estamos diciendo que estamos muy bien. Por otro lado tenemos el diseño de cimentaciones. El diseño de cimentaciones, por lo general, se desarrolla por separado, y ya sea en otro software que vendría a ser el SAFE, o incluso en software de cálculo, ¿no? O sea, hojas de cálculo, hojas Excel. Entonces, el diseño de cimentaciones básicamente responde a los esfuerzos de toda mi superestructura. El peso, las fuerzas sísmicas, el empuje de terreno, etcétera, ¿no? Entonces, este diseño de las cimentaciones, nosotros lo vamos a evaluar también considerando el comportamiento del terreno. En este caso, ya el suelo te genera presiones del terreno, y nosotros debemos verificar esta interacción, ¿no? Por eso es que hay estudios, hay investigaciones de la interacción sobre la estructura, por lo menos cuando se tienen plateas en suelos muy blandos, suelos muy colapsables, eh, pero que simplemente te llevan a un mismo resultado, ¿no? A obtener las dimensiones de lo que es mi platea de cimentación o mi losa de cimentación, o en caso de que yo tenga zapatas aisladas, o incluso zapatas conectadas con vigas de cimentación. En este caso se evalúa con justamente el módulo de balasto, ¿no? O el módulo de Winkler, la capacidad admisible de terreno. Aquí tenemos una aplicación rápida en el software SAFE, donde estamos obteniendo las franjas de diseño, obtenemos los momentos y evaluamos la cantidad de acero, ¿no? Por otro lado, debemos de controlar las distorsiones angulares, ¿no? Estas distorsiones angulares se evalúa o se realiza el control
de acuerdo a la norma E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Donde nos dice que los límites de distorsión son estos de acá, para distintos tipos de edificios, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hacemos el diseño estructural ya de todos nuestros elementos, vigas, columnas, placas, cimentaciones, losas, etcétera, o escaleras, ¿no? Etcétera, me refiero a escaleras, de repente cajas de ascensores, de repente tengo losas macizas, ¿no? Una vez que desarrollamos todo el diseño estructural, lo que nosotros debemos hacer es nuestro reporte. Y este reporte se expresa en una memoria de cálculo. Esta memoria de cálculo, básicamente, no es una hoja de cálculo, un Excel, sino es una memoria donde va a demostrar todos los cumplimientos que nosotros estamos desarrollando en, en nuestro diseño estructural, ¿no? De acuerdo a la normativa, de acuerdo a los parámetros que estamos definiendo, de acuerdo a cómo se está comportando a nivel sísmico, si estamos controlando o no las derivas. Prácticamente la memoria de cálculo es un sustento teórico que justifica que mi proyecto estructural que yo lo he planteado está siendo diseñado y verificado bajo las condiciones que se requieren, ¿no? Bajo las condiciones que se requieren tanto a nivel de cargas que se les está aplicando y como que así como las exigencias que nos piden las normativas. A ver, entonces, tengo un par de preguntas, lo vamos a responder en unos minutos. Cuando hacemos nuestra memoria de cálculo, debemos de considerar todos los parámetros y cada uno de los elementos, ¿no? ¿Qué elementos estructurales deben ir diseñados o que deben ir sustentados en nuestra memoria de cálculo? Todos, o sea, si yo tengo, por ejemplo, mi edificación de 30 vigas, ¿las 30 vigas tienen que ir ahí? No necesariamente. Se buscan los elementos más críticos por tipo de comportamiento, ya habíamos dicho, ¿no? Que hay un tipo de comportamiento a vigas de gravedad y hay otro tipo de comportamiento a vigas sísmicas. Entonces, buscamos los más críticos entre estos y lo ponemos por cada tipo, por lo menos unos tres vigas por cada tipo, ¿no? Distinto también, indistintamente también en el sentido, ¿no? En X y Y, etcétera. Las columnas, de igual forma, buscar lo más crítico, tanto en esquineras, medianeras o céntricas, y diseñarlo el más crítico, ¿no? Entonces, si yo estoy validando el más crítico, estoy dando una cantidad de cero, obviamente el resto me va a cumplir, ¿no? Entonces, por lo menos, para un revisor sísmico o un revisor urbano o un revisor estructural, ya va a tener la certeza de que lo que estás planteando como estructura está cumpliendo los requisitos mínimos. Entonces, la memoria de cálculo es un informe que se debe de hacer de manera bastante completa, ¿no? Además, debemos de tener, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que, por ejemplo, podría contener una memoria de cálculo, ¿no? Lo que están las normas, el alcance, los métodos de diseño, las cargas, las derivas de diseño. Dentro del curso vamos a hacer una forma rápida, un repaso a lo que es la memoria de cálculo y qué son los parámetros que deben ir, por lo menos para lo mínimo que debe ir, por lo menos para sustentar bastante bien nuestra memoria, y además se le va a compartir algunas memorias de cálculo, ¿no? Es bueno tener una base de datos de memorias de cálculo para que puedan más o menos basarse en qué es lo que deben hacer, pero para su proyecto particular. Asimismo, debemos de tener memorias de cálculo en caso de que hagamos estructuras de sostenimiento. Por ejemplo, cuando vayamos a diseñar estructuras subterráneas o con sótanos, debemos de hacer un cálculo de lo que son las estructuras de sostenimiento o las calzaduras, ¿no? Además, o la memoria de cálculo de izaje, la memoria de reforzamiento estructural en algunos casos cuando se va a tener que reforzar estructuras, la memoria de demoliciones también, ¿no? Todos estos son requisitos o son sustentos que nos ayudan a complementar nuestro proyecto estructural. Bien, vamos a responder un par de preguntas antes de pasar al siguiente tema. Me preguntas sobre Javier Guillén. Cuando, por ejemplo, me dice, cuando se construye una edificación por sectorización, el diseño de la estructura varía en algo. Me refiero a que cuando se divide
en distintas estructuras, ¿no? O sea, yo tengo mi planta en L, o tengo una planta en T, o una planta esbelta, y yo lo sectorizo, ¿no? Lo divido en tres, cuatro partes, para que sea simétrico y para que sea regular. Entonces, me preguntas que si, si es que el diseño varía en algo. Bueno, el diseño se hace independientemente. Lo que sí debes tener en cuenta en este caso es los espaciamientos, o bien las juntas se le llaman, ¿no? Las juntas sísmicas. Las juntas sísmicas entre un bloque y otro bloque tienen que ser calculadas y tienen que ser bien sustentadas, justificadas. Y por lo menos la norma te dice 3 centímetros. Y yo diría que es muy poco. Porque si por ejemplo, a ver si me dejan por acá, aquí tengo un espacio. Eh, bueno, no tengo para rayar, pero bueno. Si yo tengo dos edificaciones, digamos, colindantes, dentro de una edificación que va a ser de 10 pisos y otra edificación de 2 pisos, y no está con la junta sísmica adecuada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando va a ocurrir un sismo, por ejemplo, un sismo de periodo corto, quien va a variar, va a vibrar, va a ser mi edificación corta. Entonces, esta edificación corta va a hacer que a mi edificación alta lo dañe, aunque mi edificación alta esté completamente y sísmicamente bien diseñada, ¿no? Entonces, estas juntas sísmicas se deben calcular y se deben este, no solamente poner en los planos, sino también hacer cumplir en las obras, en el proceso constructivo. O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi edificación, una vivienda, un departamento, debo cerciorarme que por lo menos a nivel colindante, con los vecinos me refiero, debe tener esta junta sísmica. Y esta junta sísmica, por lo menos, yo lo pondría 5 centímetros. Por lo menos si estoy haciendo una edificación de 5 pisos para arriba, ¿no? Entonces, con 5 centímetros, un tecnopor de 5, yo me aseguro que bajo cualquier comportamiento sísmico de mi edificación, no me va a dañar ni siquiera el vecino del costado, ni tampoco yo le voy a dañar a ellos, ¿no? Voy a tener un comportamiento sísmico espaciado. Entonces, en caso de que yo estoy haciendo con bloques, debo tener esto en cuenta, ¿no? Todos mis bloques deben tener esta junta sísmica o esta separación de edificios mínimo. Me pregunta, en la siguiente pregunta de Andrews, si es que he diseñado paletas de cimentación aligeradas. O sea, no sé si será paletas, bueno, no lo entiendo, la verdad, a nivel de paletas, si es que podría hacerlo un poco más claro, por favor. Pero en todo caso, si existe, no lo conozco. Pero bueno, si es que podías aclararlo. Y otra pregunta, a plateas se refería, ¿no? Se refería a plateas. Bueno, dentro de las plateas aligeradas, yo no lo podría considerar como una platea, entonces yo preferiría, si voy a aligerarlo, preferiría pues un tipo de sistemas de losas o vigas corridas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo ya estoy aligerando, incluso ya no estoy aligerando simplemente, sino que estoy dejando espacios, ¿no? Estoy dejando espacios en el centro donde no se tiene elementos verticales para hacer un sistema entramado de vigas y cimentaciones corridas. Sí, se le va a pasar algunos modelos de memorias de cálculo y a la vez vamos a dar lo que son unas guías, ¿no? Unos estándar, más básicamente, de qué si es que alguien sabe, no sé cómo lo va a evaluar el administrador de grupos, si es que al, al detallado y al modelado en Revit. Si bien es cierto, el curso se ha planificado en 24 horas, lo vamos a desarrollar por lo menos 2 clases a lo que son modelado y detallado en Revit, ¿no? O sea, 8 horas, 8 horas más o menos.
Otra pregunta, si los entregables de los metrados en el curso será de acuerdo a la norma, no. A los métodos. En el curso será de acuerdo a la norma en todas las partidas. Metrados, me parece que son metrados, ¿no? O métodos. Bueno, no tengo en cuenta. Bien, una última pregunta y después continuamos. Me dice que si es necesario el modelamiento de las escaleras dentro de mi estructura. Eso yo lo había comentado más antes, que ¿por qué es necesario? Si bien es cierto, no lo vamos a diseñar directamente ahí, porque simplemente no lo estamos, no nos conviene diseñarlo, la escalera, ¿no? Dentro de todo el bloque, pero sí es necesario ponerlo, ya que estas te generan esfuerzos, te generan cargas, te generan concentración de rigideces. Entonces, si por ejemplo, yo simplemente lo dejo en un vano, de mi edificio lo dejo en un vano, ¿no? Lo dejo hueco, estoy diciendo, lo dejo abierto. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo en el cajón de escaleras, entonces lo dejo abierto. ¿Por qué la escalera va a trabajar por separado y se diseña por separado? Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Al yo poner solamente un espacio, estoy obviando lo que es las cargas de escaleras, las masas de la escalera, estoy obviando lo que es de las cargas vivas, estoy obviando lo que es la concentración de rigidez de mi escalera, ¿no? De repente, por ejemplo, yo al modelarlo dentro de mi modelo estructural, dentro de mi TAPS o SAP, no lo pongo o le estoy simplemente obviando las escaleras a nivel torsional dentro de todo mi análisis sísmico, estas me pueden generar concentración de rigidez, ¿no? Entonces, es recomendable modelarlo todo. Modelarlo todo este, mientras se pueda, ¿no? El software o los software de TAP nos permiten modelarlo lo más detallado posible. Entonces, aprovechemos a modelarlo en este sentido para que podamos tener una respuesta o una, un diseño, un análisis estructural más realista, ¿no? Más cercano a la realidad. Bien, entonces dentro de esto vamos a pasar a lo que es estructuras en BIM, ¿no? La parte, digamos, final del curso y la parte final de la presentación también es por qué hacer el modelo en BIM y cuáles son las herramientas de software de modelamiento, en este caso tridimensional. ¿Por qué hacer un modelo en BIM? Ya lo habíamos dicho anticipadamente al comienzo del curso, porque estas nos ayudan a interoperabilizar frente a otras áreas. Por ejemplo, instalaciones, arquitectura, geotecnia, ¿no? Terrenos, suelos, podemos hacerlo a nivel global, urbano, ¿no? Entonces, el hacer el modelo, además, nos ayuda a tener mayor detalle frente a a lo que está ocurriendo dentro de nuestro armado de acero. Por ejemplo, en la figura tengo dos modelos, uno de concreto y uno de acero. En lo que es de acero, ¿dónde yo voy a ver la diferencia y dónde voy a ver, digamos, su alcance o su ventaja? Voy a verlo cuando voy a hacer conexiones de acero. Si, por ejemplo, yo hago mis conexiones de acero y le estoy poniendo los pernos con el diámetro que corresponde, con la longitud que corresponde, las placas o las pletinas de conexiones, estoy poniendo con las dimensiones que le corresponde, voy a ver las interferencias, ¿no? Por ejemplo, si es que, por ejemplo, yo estoy uniendo un pilar de acero con una pletina y dos diagonales y una viga, si es que yo estoy haciendo, en este caso, haciendo mis placas de uniones correctamente, ¿no? No voy a hacer que a nivel, como en el AutoCAD lo hacemos a nivel de ejes, se unen bien, pero ¿qué tal si es que en el modelo no me deja, ¿no? En el modelo tridimensional? Entonces vamos a ver con mayor detalle este caso de interferencia. Ahora, en estructuras de concreto, vamos a ver el detallado de nuestro refuerzo. Muchas veces, donde tenemos uniones de placas, o sea, de placas o columnas y vigas, tenemos acumulación de acero, ¿no? Entonces, de repente, dentro de mi viga, en 20 centímetros, yo puedo poner tres barras o tres varillas de acero, ¿no? Pero ¿dónde voy a tener problemas? En la junta, en la unión, porque voy a tener traslape de acero, voy a tener concentración de acero, que esto no me va a permitir
de colarlo de manera correcta al concreto. Entonces, de esa forma nos ayuda, por una parte. Por otra parte, nos ayuda a presentar a mayor detalle nuestros entregables, ¿no? Donde vayamos a hacer nuestros planos, nuestras memorias, nuestras especificaciones técnicas, nuestros detalles detalles de construcción o detalles de planos, y a la vez presentarlo de manera tridimensional. ¿Y dónde más nos ayuda? Hacer los metrados, ¿no? Los metrados de los materiales que estamos nosotros utilizando, ya cortando el acero, ya de repente empalmando incluso. No se utiliza mucho el empalme, se considera un desperdicio nada más, pero de repente si lo queremos hacerlo más real, lo queremos hacer más versátil nuestro modelo, lo hacemos el empalme y consideramos cada uno de los detalles del modelado, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos mayor detalle, entonces nuestro metrado de materiales va a ser mucho más real, ¿no? Entonces, la obtención de metrados lo obtenemos de una forma rápida. Ahorita lo vamos a ver en un slider que tenemos un metrado, ¿no? Entonces, las herramientas y software de modelamiento que tenemos son el Revit, el Advanced Steel, el Tekla, el ZIPECA, el Navisworks, que es uno de los software, uno de los varios software que nos ayudan a interoperabilizar estos elementos a través de los modelos IFC, ¿no? IFC son modelos que nos representan o que se interoperabilizan los distintos modelos de las distintas disciplinas. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, las plantillas estructurales dentro del Revit, porque ya hemos visto que tenemos distintos software y uno de ellos es el Revit, que nosotros vamos a utilizar en el curso. Entonces, en este, en este software, nosotros utilizamos plantillas, utilizamos familias de modelos de vigas, de columnas, de placas, etcétera, y hacemos nuestros respectivos modelamientos, ¿no? El modelamiento estructural. Entonces, dentro del modelamiento, nosotros consideramos dos casos. El modelamiento del concreto, o sea, únicamente el concreto como material de las vigas y todos los elementos de concreto, y por otro lado, la asignación del acero de refuerzo, ¿no? En este caso utilizamos el acero corrugado de grado 60, que nosotros lo vamos a hacer, digamos, de forma más detallada, ¿no? Donde vayamos a poner, incluso distribuir los estribos de una forma correcta. Y para distribuir estos estribos de una forma rápida, lo que vamos a utilizar, lo que se utilizaría es el Dynamo. No sé si le han escuchado. El Dynamo es uno de los plugins que nos ayudan a hacer un poco más rápido nuestros modelos, que son modelos repetitivos, que está dentro del Revit. Por ejemplo, aquí tenemos donde se encuentra el Dynamo, que obviamente en un Revit que se instala directamente no vamos a tener, solamente hay que asignarlo e instalarlo, el plugin, y que es una herramienta de programación, ¿no? Es una herramienta de programación, pero dinámica. Si bien es cierto, como ingenieros civiles o como estudiantes de ingeniería en general, conocemos lo que es una programación, ¿no? Una programación consiste en hacer un proceso de pasos en donde obtenemos un resultado a través de una asignación de casos, este, que lo vamos a, que se desarrolla en un proyecto, ¿no? En este caso, tenemos una, una situación de lo que es la aplicación hacia estribos. Por ejemplo, ¿cuál es una rutina? O sea, el Dynamo es un proceso de rutina donde nosotros programamos en esta pantalla. Nosotros vemos en la figura derecha una programación en el Dynamo, ¿no? Esta programación se puede hacer para distintos tipos de actividades, ¿no? No solamente para estribos, sino también para lo que es metrados, para lo que podría ser, por ejemplo, cuantificación de materiales, para hacer diseño propiamente o sea, digo, modelado propiamente de escaleras
o asignación de acero, no solamente en vigas, también podemos asignarlo acero en columnas, en losas, etcétera. Lo que consiste, por ejemplo, esta rutina, lo que se está aplicando en este caso es seleccionar un elemento estructural de nuestro modelo de Revit, le seleccionamos aquí, le aplicamos la cantidad de estribos, en este caso se ha distribuido los estribos referente o provenientes del diseño, por ejemplo, ¿no? Pueden ser 10 estribos a 10 centímetros, 15 estribos o 5 estribos a 15 y el resto a 25, ¿no? Entonces nosotros le ponemos simplemente en 3 filas esta distribución, le hacemos correr, ejecutar y obtenemos lo que es el modelado con un solo clic, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, debemos de, o podemos, este, acelerar nuestros procesos de modelamiento, ¿no? Como les dije, no solamente se utiliza para esto, ¿no? Se utiliza para cualquier tipo de actividad o rutinas que son repetitivas. ¿Dónde se utiliza más o dónde he visto que utiliza más? En lo que es instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, ¿no? Donde, por ejemplo, yo voy a asignar mi elemento, mi luminaria o mi foco en todos mis ambientes y con solamente hacer un clic en el área me lo pone en el centro, ¿no? En el centro de la, en el centro del techo, por ejemplo. Luego tenemos lo que son los planos, ¿no? En este caso, los planos ya no lo hacemos de CAD, sino lo hacemos en Revit. Por eso es que dicen los planos de CAD a Revit. En este caso, nosotros ya trabajamos directamente en el Revit, lo que son los entregables o los planos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos, aquí tenemos lo que son planos de detalles, mucho más tenemos planos que son mucho más detallados, entonces nos ayudan no solamente a revisar de una forma correcta, sino también a, a presentarlo o a que el cliente, en este caso, o el constructor lo vea con mucho mayor detalle, ¿no? Luego tenemos detalles, por ejemplo, en lo que son cimentaciones, las vigas de cimentación, podemos ver el detalle e incluso con su espesor correspondiente, ¿no? Del acero. Podemos ponerle algunas especificaciones y finalmente hacemos lo que es la cuantificación de los materiales. En este caso, o en este ítem, lo que les había dicho hace rato, es básicamente hacer el metrado de los materiales o la cuantificación de una forma directa, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, lo que se hizo es una lista de tablas de planificación donde se ha considerado lo que es la cimentación, las columnas, lo que son las columnas de borde, escaleras, etcétera. O sea, todos los elementos se ha considerado su tabla de materiales, ¿no? Estas tablas son rápidos de hacer, no demoran ni siquiera una hora, porque simplemente filtras uno y haces copia para el resto, en donde lo único que vas a cambiar es el filtro de el elemento, ¿no? Esta representación te puede dar a nivel de tipo, de longitud, base, altura, volumen, e incluso el encofrado, ¿no? Entonces, al final esto va a tener un total y es parecido a los metrados que normalmente se hacía en las hojas Excel, ¿no? Entonces, es una forma más versátil por ejemplo, tener un listado de materiales o un metrado de materiales dentro de nuestro modelo. Por otro lado tenemos lo que son las especificaciones técnicas. Estos normalmente son estándar, lo único que va a variar es la calidad del material, de repente algunas definiciones de lo que estoy utilizando en mi modelo o en mi proyecto, y los sismos también, ¿no? Los sismos que se va a asignar dentro de los planos. ¿Es necesario asignarlo? Sí es necesario, porque yo voy a saber, o el revisor o el constructor va a saber, si estamos considerando o no el sismo. Finalmente pasamos a lo que son gestión de modelos. Una vez que nosotros ya hemos hecho nuestro modelo tridimensional, en este caso en el Revit, hemos hecho nuestro análisis estructural que ha sido en el ETABS, o puede ser en Robot, o puede ser en cualquier otro programa de análisis, hacemos nuestro modelo, tenemos nuestro modelo tridimensional
¿Y qué es lo que corresponde hacer? La gestión de modelos. ¿En qué consiste? Interoperabilizar con otras disciplinas o con otras áreas, ¿no? Estas áreas pueden ser de arquitectura, pueden ser de instalaciones, pueden ser de geotecnia, pueden ser de parámetros urbanos, urbanísticos, ¿no? Por ejemplo, el InfraWork es un programa urbanístico donde únicamente, o te modela ciudades, ¿no? Te modela ciudades bastante bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos de los casos de hacerlo, estas interoperabilidades con algunas de las disciplinas, ¿no? En este caso, con arquitectura. ¿Por qué es importante hacer esta interoperabilidad? Porque muchas veces, no sé si ustedes han tenido el caso, que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos planos de estructura y hacemos planos de arquitectura, el muro es de 15 para ambos, ¿no? Por ejemplo, para mí yo he puesto una placa de 15, en arquitectura también el muro queda de 15. En planos de repente se considera, ¿no? Que ya va a tener su espesor, pero de repente no lo considera y va a considerar que el espacio pasa un muro de 15 centímetros. Entonces, esta diferencia de acabado o esta diferencia de dimensiones de este muro no lo consideramos correctamente. Entonces, ¿cuándo vamos a tener este caso? Cuando nosotros lo llevemos al modelo, ¿no? En el modelo lo interoperabilicemos, ¿no? Mi estructura, yo he trabajado con 15 porque mi placa es de 15 centímetros. Por otro lado, tengo mi arquitectura que debe de englobar o tiene que envolver a esos 15 centímetros. Por lo tanto, va a sumar más 2 centímetros, más 2 centímetros. Entonces va a llegar de repente a 19 o 18 centímetros. Lo mismo va a ocurrir en el suelo. Nosotros trabajamos a un nivel de piso terminado de repente, digamos, 3 metros, mi estructura yo lo pongo a 3 metros, pero ¿qué va a pasar en arquitectura? También lo considera 3 metros, sin embargo no considera el acabado, ¿no? Este acabado no siempre es 5 centímetros, ¿no? El piso terminado, estamos hablando. De repente es de 7 centímetros o incluso más, que no se está considerando. Entonces, cuando vayamos a hacer el modelo, si estos dos pisos, tanto arquitectura como estructura, se solapan o se intersectan, entonces está mal, ¿no? Se debe corregir estos casos. Pues, para que al final nosotros hagamos un modelo y unos entregables acorde a lo que se está modelando, ¿no? Finalmente, si yo ya digamos, he levantado estas intersecciones de pisos, de muros, de repente de vanos, ¿no? Yo he puesto, el arquitecto a nivel arquitectónico ha puesto una ventana, pero yo tengo una viga peraltada en ese caso, mi ventana estaría solapada, ¿no? Entonces, una vez que ya levante este tipo de intersecciones, yo recién genero mis planos, recién voy a mandar digamos, a, a ya dar mis entregables finales, ¿no? Una vez que esté interoperabilizado con arquitectura. Lo mismo va a ocurrir con instalaciones. Por ejemplo, yo voy a plantear mis estructuras, voy a hacer mi estructura rígida, todo completo, pero el sanitario de repente estuvo trabajando en otro modelo y ha planteado sus redes de sanitarios, ¿no? Redes de tubería de agua caliente, agua fría, de gas, etcétera. Cuando lo vamos a interoperabilizar, resulta que sus montantes o alguna de sus tuberías principales pasan por mi placa, que es una de las placas más críticas. Pues solucionar eso, ¿no? No puede pasar porque, porque estaría debilitando o estaría vulnerando mi elemento estructural, ¿no? Entonces, esas intersecciones o esos choques de, se debe de levantar en esta gestión de modelos. En todo caso, por ejemplo, cuando nosotros lo vayamos no solamente con instalaciones, entre estructuras e instalaciones, sino también entre instalaciones y otras instalaciones, ¿no? Por ejemplo, sanitarias con eléctricas. Pero bueno, ellos ya ven su problema desde su gestión de sus modelos. Nosotros estamos hablando de estructuras, ¿no? ¿Dónde intervienen las estructuras? Y las estructuras interoperabilizan con todas las áreas, no solamente con la arquitectura. Finalmente, tenemos lo que son a nivel de gestión de estructuras en este caso, ya no de modelo. Cuando nosotros ya hemos hecho en global nuestra estructura de nuestro análisis estructural, nuestro modelo estructural, en dónde nos ubicamos dentro de una planificación de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como si no les he dicho, les diría ahora que hay dos formas de hacer un proyecto o un expediente técnico.
Uno, que es de la forma que se viene haciendo siempre, que es la forma tradicional, donde se plantea arquitectura, luego colabora con estructuras, y finalmente, una vez definida eso, se hace instalaciones, ¿no? Entonces, ambos hacen cada uno su trabajo, que muchas veces es progresivo, ni siquiera no es al mismo tiempo, es progresivo uno tras otro, y finalmente se obtiene los metrados, el presupuesto, la programación y los entregables, ¿no? Entonces tenemos mi expediente T. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Hay una poca comunicación entre las áreas. Y por otro lado, es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Donde vayamos a hacer esta gestión o vayamos a hacer nuestro proyecto estructural, pero desde un enfoque interoperable, ¿no? Desde un enfoque este, trabajable con este método, desde un enfoque BIM, podríamos llamar. Entonces, donde vayamos a plantear lo que es mi estructura, o sea, mi arquitectura, conjuntamente con el resto ya de las disciplinas, ¿no? En este caso puede participar instalaciones, estructuras, va a participar paisajismo, va a participar, no sé, nivel de riesgos, todos los niveles de todas las disciplinas dentro de mi proyecto, para así tener un master plan que nosotros vemos aquí en la figura, un master plan o un plan maestro ya definido, ¿no? Una vez que nosotros definimos mi plan maestro, ya está revisado, ya está interoperabilizado, recién paso al diseño conceptual, que sería una entrega o un modelamiento ya, cada una levantando sus áreas, arquitectura levantando su arquitectura, estructura ya haciendo sus modelos, sus cálculos, instalaciones igualmente, para finalmente tener una coordinación espacial, lo que habíamos hecho antes, ¿no? Una gestión de todos nuestros modelos. Una vez que nosotros gestionamos, recién hacemos lo que es nuestro diseño técnico. Entonces, la forma en donde nosotros nos encontramos haciendo o debemos de encontrarnos, o la forma que se debe trabajar, donde vayamos a no solamente a ganar tiempo, sino también podemos optimizar, podemos reducir riesgos de construcción, riesgos de comunicación más adelante y hacerlo mucho más productivo mi proyecto, en esta forma, ¿no? Donde vayamos a coordinar por lo menos en estas 4 etapas, dentro de mi diseño estructural o dentro de mi diseño del proyecto en general. Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención. Si tenemos unas preguntas. Sí, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, me dice, ya bueno, esto ya lo hemos leído. Si me pregunta que si el curso es el diseño de tabs, 6 modelamiento para planos, estructuras en Revit. Así es un curso, vamos a tratar de hacer el mayor alcance, de repente tocando temas puntuales para lo que es para un proyecto estructural definido, o sea, un proyecto único, no vamos a irnos muy global, pero vamos a tratar de llegar a hacer todo esto, ¿no? Hacer lo que es el modelamiento en etapas, el diseño, hacer el diseño de las cimentaciones y losas en SAFE, hacer un modelamiento en Revit y finalmente los entregables, ¿no? Si veremos, Andrews me vuelve a preguntar si veremos Dynamo y Python. Lo que vamos a ver es una aplicación rápida. Si bien es cierto, es muy versátil y es muy bueno, sin embargo, da para más tiempo, ¿no? No me quisiera perder mucho tiempo en haciendo un Dynamo, e incluso haciendo con Python, porque sabemos que Python es otro programa que trabaja a nivel de script con el Dynamo, y para poder, digamos, hacer un modelo nada más, ¿no? Entonces, esto ya vendría a ser una parte complementaria o de otro curso donde se ve exclusivamente Dynamo y Python, ¿no? Y yo los aseguro que es la nueva, ¿qué podría decir? Es la nueva ventaja o es la nueva ingeniería para modelos de Revit. Otra pregunta, ¿cuál es más eficiente de detallar el acero? ¿Dynamo? ¿Cuál es más eficiente en detallado de acero? ¿Dynamo o los plugins como el Navigate? Bueno, el Dynamo te ayuda a hacer el detallado, ¿no? No es que el Dynamo hace propio detallado. Simplemente te ayuda con las mismas herramientas que tenemos en el Revit, de lo que es estribos, etcétera.
lo detalla o lo aplica, ¿no? Prácticamente son como herramientas de programación que te saltan pasos, ¿no? Digamos, lo que tú vas a hacer un clic, asignar, asignar, ponerle espaciamiento, ponerle diámetro, el Dynamo simplemente te hace todo eso en una programación y te muestra tu modelo ya asignado. Entonces, el Navigate, supongo, bueno, no lo toqué y no lo escuché, debe ser un modelo, o un plugin de detallado, ¿no? Porque también escuché otros plugins que te detallan bastante bien dentro del Revit, ¿no? Sería bueno aplicarlo, pero yo no sé cuál es la disponibilidad frente, digamos, a obtener estos plugins de manera gratuita o de manera de estudiante. Listo. Gracias, Andrews, por su comentario final. Si es que hay alguna consulta más, y si no, eso sería todo. Me parece que se va a sortear algunas becas con el administrador del grupo. Por mi parte, eso sería todo, si es que no hay alguna consulta más. Y si es que hay alguna consulta, bueno, sería que me lo digan, ¿no? Genial. Gracias, Edward, por tu participación en este seminario. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla? Yo sí lo veo, Edison. Ya, gracias. Bueno, como le explicaba el ingeniero Edward, próximamente vamos a empezar el curso de análisis, diseño estructural y modelamiento BIM en estructuras, aplicado a una clínica de 7 niveles con sótano. La modalidad es 100% virtual, en tiempo real. Y bueno, pues vamos a pasar a explicarles el contenido del curso. Edward, por favor, ¿me podrías ayudar a explicar el contenido? Ah, ya, de acuerdo. Eh, bueno, como tema uno, que es estructuración y criterios de diseño. Ya habíamos dicho que estructuración es un tema muy importante, por lo tanto lo vamos a tomar como un capítulo, ¿no? En donde vamos a hacer la introducción al análisis sísmico, lo que son aspectos generales de la dinámica estructural. Eso lo vamos a ver un poco más rápido porque es más teórico. Luego, lo que corresponde a proyectos de estructuras de concreto, lo que son los códigos y normas, y finalmente los criterios de diseño de masa y rigidez. Luego, dentro del tema 2 se va a hacer un modelamiento estructural en etapas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, donde vamos a definir cada uno de los parámetros, vamos a asignar estos parámetros y finalmente vamos a analizar frente a las solicitaciones que les vamos a asignar. En el tema 3 vamos a hacer el análisis y diseño estructural, que básicamente consiste en modelar o sea, analizar nuestro modelo ya con las cargas sísmicas que nosotros le vamos a tener de la norma, luego vamos a controlar lo que son derivas, y finalmente son los diseños, ¿no? Los diseños de todos los elementos estructurales que hemos mencionado en este webinar. En el capítulo o en el tema 4, lo que ya se va a hacer es el modelamiento en red. En este caso, vamos a ver de manera general lo que es la interfaz del Revit, por lo menos Revit en estructuras. Luego vamos a hacer las generalidades del proyecto, qué es lo que considerar y qué es lo que no considerar, por lo menos para un proyecto de estructuras, plantear ya nuestros ejes y finalmente empezar a modelar nuestros elementos, ¿no? Y como tema 5 y tema 6 vamos a tener el modelado en acero dentro de nuestros elementos. Claro que aquí debemos de tomar un poco de importancia porque el detallamiento de acero no solamente se asigna de manera automática, ¿no? Porque debemos considerarlo, este detallamiento, a nivel, digamos, de diseño, ¿no? Del diseño estructural que nosotros tenemos. Si es que va a haber bastones o va a haber refuerzos de 1,5 metros en cada lado de mi viga, debemos de considerar tal cual. Y igual los estribos, si va a estar espaciado a 10, a 15, a 30, o sea, a 25, etcétera, ¿no? Y finalmente, los entregables y metrados, ¿no? En este caso vamos a hacer de repente los planos, o sea, de repente todos, pero vamos a hacer los máximos planos posibles de forma directa en el mismo Revit y hacer los propios metrados, ¿no? Los metrados dentro
de nuestro modelo, dentro de nuestro modelo en Revit, lo que les había mencionado. En eso básicamente consiste el curso. Como hemos visto, tenemos un curso prácticamente muy aplicable a estructuras de edificación porque se va desde la concepción estructural hasta el entregable, ¿no? Que es, digamos, un poco global. Si bien es cierto, muchos se centran en el diseño sismo resistente, donde simplemente termina en verificar que el acero cumple y hasta ahí nada más, o incluso solamente a las derivas, ¿no? U otros se centran únicamente en lo que es Revit, donde vas a hacer un modelo, de repente vas a ver un modelo estructural cualquiera, no siempre va a ser de un diseño, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tratar de interoperabilizarlo, estas dos áreas, que son áreas muy importantes para un proyecto de estructuras, para poder, digamos, tener casos reales, ¿no? Entonces, en estos 6 temas se va a dividir el curso y sería bueno, eso sería todo, Jason. Gracias, ingeniero Eduardo. Bueno, como ya le escucharon, este es un curso muy completo, donde se va a tratar un proyecto real de una clínica de 7 niveles con sótano. Este es un curso 100% práctico. Se les va a enseñar desde la parte de la concepción estructural hasta la parte de los entregables en Revit. Los softwares que se va a usar aquí es TAPS 2018 y Revit Estructuras. Y por supuesto se les va a proporcionar todos los materiales, presentaciones diapositivas, hojas de cálculo, memorias de cálculo y otros documentos proporcionados por el docente para que ustedes puedan afianzar el conocimiento. Este curso tiene una duración de 30 horas académicas. El horario de clases son de los sábados y domingos, de 6 a 9 de la noche. Y pues bueno, tendrán acceso a la plataforma educativa, todos los participantes, y también pues todo el material educativo que se compartirá durante el transcurso de las 30 horas. El costo de este curso es para estudiantes egresados y bachilleres de 150 soles y para profesionales titulados de 170 soles. Ustedes pueden juntarse a partir de 2 personas a más pagando un precio corporativo de 130 soles para estudiantes egresados y bachilleres y de 150 soles para profesionales titulados. Los números de cuenta se les deja aquí en el brochure y también como una oportunidad de que ustedes también puedan aprender un poco más acerca de la parte del cálculo manual, entender los fundamentos del análisis sísmico de edificios. Les estamos proporcionando este pack estructural junto, por supuesto, con el ingeniero Edward, dictado, el nombre del curso va a ser Análisis, Diseño Estructural y Modelamiento de Estructuras, y también el curso con el ingeniero Genaro Delgado Contreras. Ustedes ya lo conocen, es un ingeniero muy reconocido en nuestro país. Yo creo que todos los que han estudiado ingeniería civil han agarrado alguna vez sus libros. Entonces, el ingeniero les va a enseñar la parte de los fundamentos teóricos, el ABC del análisis sísmico de edificios. Y bueno, el curso también empieza el 25 de septiembre. Las clases no se van a cruzar, son en horarios distintos. Y pues les estamos dando la oportunidad de que puedan llevar estos 2 cursos con el precio de 210 soles, ¿no? Originalmente el curso estaba a 300 soles, ambos cursos, entonces les estamos dando la oportunidad de que puedan armar su pack estructural para que puedan tener ese descuento exclusivo eh, de un curso muy completo y de profesionales de alta trayectoria. Bueno, me están consultando aquí el horario y tiempo de duración del ingeniero. Bueno, ya les he comentado, el curso del ingeniero Eduardo dura 24 horas festivas y 30 horas académicas, ¿no? Inicia este 25 de septiembre. Y también me están consultando acerca del curso dictado por el ingeniero Genaro. Permítanme, por favor, les voy a explicar rápidamente de qué trata el curso. Bueno, el curso es denominado el ABC del análisis sísmico de edificios. Inicia también el 25 de septiembre. Este curso está dirigido a estudiantes, egresados y profesionales que quieren introducirse en el mundo de la ingeniería sismorresistente. Este es un curso introductorio de la ingeniería sismorresistente. También se les va a proporcionar al término del curso la edición actualizada del libro El ABC del análisis sísmico de edificios aporticados, edición 2021.
Bueno, este es el texto, el último texto del ingeniero Genaro Delgado Contreras, editado junto a la Corporación FBA Ingenieros. Esta es la trayectoria del ingeniero Genaro. Él es autor de varios libros de ingeniería estructural y de construcciones, y pues también se les presenta el temario a desarrollar. Todo de acuerdo a la normativa actual, la E030 de diseño sismo resistente, en su última actualización del año 2018. Bueno, de la misma manera, el curso tiene una duración de 20 horas efectivas, los sábados y domingos. Inicia también el 25 de septiembre. Estos dos cursos se van a llevar en paralelo, no se cruzan, tienen horarios distintos. Entonces, ustedes van a poder, si es que gustan, armar su pack y poder llevar estos dos cursos por el precio de 210 soles. Cualquier consulta, comuníquense por favor al interno, y nuestra coordinadora académica les va a atender gustosamente respecto a cualquier duda o consulta que tengan del curso, de costos, números de cuenta, etcétera. Si tienen alguna consulta, por favor, pueden escribirlo en los comentarios del Facebook o en el chat interno. Eh, Otra consulta que tuve es si es que me dijo si es que se va a utilizar el SAFE. Sí se va a utilizar el SAFE en la parte de diseño estructural, ¿no? Entonces, tengan por seguro que lo vamos a utilizar el SAFE. Creo que no está, me dice, ¿no? Bueno, sí lo Ah, vamos a utilizar. genial. Gracias, Eduardo, por la aclaración. Justo en FBE Ingenieros, junto con la empresa FBE Institute, lo que nosotros queremos proporcionarles a ustedes un curso completo, 100% práctico. Como ustedes pueden ver, este es un curso aplicado. Este es un proyecto, se va a desarrollar un proyecto aplicado de una clínica de 7 niveles con un sótano. Entonces, tengan por seguro que se van a tratar todos los temas que están en el brochure. Y si tienen alguna otra consulta, por favor, háganla en la plataforma antes de pasar al sorteo de becas. Ok, creo que esas son todas las consultas. Entonces vamos a pasar al sorteo de becas. Bueno, el sorteo de becas va a ser de la siguiente manera. Antes de eso, les voy a comentar que vamos a sortear una beca integral y cuatro semibecas para todos los presentes, solamente para los que están participando ahora en la plataforma Zoom y para los participantes en vivo en Facebook. Se les va a sortear una beca y 4 medias becas para el pack estructural. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de acceder a estos dos cursos que están muy interesantes y son muy aplicativos. Les voy a compartir entonces el procedimiento para que puedan participar en el sorteo. Listo. Ustedes pueden ver aquí, les he compartido, a ver un momento. Genial. Me parece que está todo correcto. Les he compartido entonces el fanpage de nuestra empresa, este FBE Institute, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. De todas maneras, a los que están presentes en Facebook, ya lo tienen, y a los que están en Zoom se les voy a proporcionar el link por los comentarios para que puedan acceder. Les voy a explicar el procedimiento para que puedan acceder al sorteo de becas. Entonces, por favor, todos accedan al fanpage de FBE Institute. Y en la primera publicación, ustedes pueden apreciar aquí el flyer del curso especializado Análisis, Diseño Estructural y Modelamiento BIM de Estructuras. Por favor, todos accedan y denle clic a este flyer. Y en la parte de los comentarios, etiqueten a 3 de sus amigos y denle like a esta publicación. Y también compartan esta publicación en modo público para que nosotros podamos, para que puedan participar en el sorteo. Son 3 requisitos que les estamos pidiendo. Denle like a la publicación, etiqueten a 3 de sus amigos en los comentarios y compartan esta publicación en modo público. Son esos 3 requisitos para que ustedes puedan automáticamente entrar al sorteo de una beca integral y 4 medias becas del pack estructural. Entonces, les vamos a dar 5 minutos para que puedan cumplir con estos requisitos. Ojo que solamente van a entrar al sorteo los que cumplan con los requisitos mencionados. Vamos a usar un aplicativo que es App Sorteos, donde nos pide que ustedes puedan cumplir con los requisitos para que puedan acceder al sorteo. ¿Tienen alguna consulta? Pueden escribirla o pueden activar su micrófono. Y les vamos a dar 5 minutos.
Yo estoy seguro que no lo van a hacer todos, así que los concursantes van a ser pocos. Atención con eso. Sí, hay mucha probabilidad de que puedan ganar estas becas que estamos sorteando para ustedes. Y de un curso muy completo. Como ustedes han podido apreciar, el ingeniero Edward tiene muchísima experiencia en el tema y también les estamos dando la oportunidad de que puedan llevar el otro curso con el ingeniero Genaro Delgado Contreras, que es un autor de libros de ingeniería estructural y de construcciones muy reconocido en todo nuestro país y Latinoamérica. Ok, vamos a verificar por favor que cumplan con los procedimientos. Vamos a ver cuántos hasta ahora tenemos. Vamos a actualizar la página. Perfecto. Por favor, miren, ya cumplí con los requisitos 14 personas. Vamos a verificar. Listo, como pueden ver aquí ya están participando en el sorteo. Ya están etiquetando, ya están cumpliendo con los requisitos. Por favor, les pedimos que hagan lo mismo. Los pasos son los siguientes. Por favor, todos accedan al fanpage de FBE Institute, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. En la primera publicación que ustedes van a ver aquí es el flyer del curso especializado Análisis, Diseño Estructural y Modelamiento BIM de Estructuras. Denle clic ahí y los pasos son los siguientes. Denle like